Dios los bendiga. En un precedente tema hemos visto que nosotros podemos ser de tropiezo para otro, y, pero aquí analizamos que eh, puede haber otro tipo de tropiezo y a veces es más peligroso que el primero que vimos, que era que uno podía ser de tropiezo por cómo estaba hablando, por cómo se estaba qué vestido tenía, su carácter, pero hay otros que eh, abarcan también cosas como la doctrina, costumbres y cosas así, que también pueden ser de tropiezo. Ahora, normalmente nosotros pensamos que cuando se habla de doctrina o cosas, la culpa es de los falsos maestros. Y en parte así, porque los falsos maestros están dentro del pueblo de Dios. Por eso que Jesús dice, Mateo 7, del 15 al 16, después del 21 al 23, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y después en los otros versículos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, vemos que estos son los falsos maestros, pero uno puede decir, yo no soy un maestro, no estoy esparciendo doctrina particular. Eh, entonces, ¿cómo yo puedo, en un cierto sentido, adquirir costumbres o partes de doctrinas? Quizá yo no soy el promotor, pero la puedo adquirir a través de qué? A través del internet, escuchando un hermano, eh, leyendo un libro. Por eso que el Señor nos advierte de cómo tenemos que estar cuidadosos en eso. Aquí dice, en Efesios 4:14, para que hay líderes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vemos que hay hombres que eh, emplean, o sea, engañan y nosotros podemos caer en eso y adoptar costumbres que parecen buenas por fuera o en un determinado momento. También en Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermano, que os fiéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejar que esas doctrinas vengan a nosotros para que no cojamos costumbres que después se quedan y pensamos que esos son. También el Apocalipsis dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, resumiendo, ¿de quién podemos recibir falsas enseñanzas? De maestros, de predicadores, de costumbres de otros hermanos. ¿Y esto qué provoca? O sea, lo que le quiero decir que nosotros no somos inmunes, aun si nosotros no somos los promotores, no somos inmunes de adoptar algunas cosas y después solo mostrándolas, solo haciendo, estamos influenciando las otras personas.
Entonces el resultado de adoptar estas costumbres sin verificar si es la voluntad de Dios es que nos acostumbramos a ella y después decimos que es voluntad de Dios, sabiendo que es un error. ¿Por qué sabemos que es un error? Porque muchas veces cuando hacemos esto llega siempre una advertencia del Espíritu Santo o una advertencia de un hermano que te dice esto no está bien, pero nosotros ya estando acostumbrados o habiéndolo visto muchas veces en, en nuestro entorno, pensamos que eso es lo bueno. Pero esta actitud de seguir haciendo lo que no es voluntad de Dios, diciendo que es voluntad de Dios, viene descrita primeramente en Deuteronomio 29 del 18 al 19 y dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, y aquí vemos, raíz que produzca hiel y ajenjo. Hay que tenerlo en mente eso. Eso, hiel y ajenjo es algo amargo y lo toma como referencia a esta actitud. Y dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces vemos que dice, yo sé que estoy en contra de Dios, pero yo estoy bien, no hay ningún problema. Y él dice, él se bendice en su corazón. O sea, él no se siente que está haciendo algo malo, aun sabiendo que no es la voluntad de Dios. Empieza a justificarse, empieza a decir, pero en este caso, pero no hay que interpretarlo de una forma y todas las cosas, pero al final en su profundo sabe que no es así, pero sigue haciendo. Entonces, en Hebreos, que toma ese concepto de Deuteronomio, dice, en Hebreo 12, del 14 al 15, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí habla de santidad, o sea, de estar fiel a la voluntad de Dios. Dice, mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, se recuerda hiel el ajenjo, o sea, se está refiriendo a esa actitud, o se estorbe y por ella muchos se han contaminado. Entonces vemos que esta actitud estorba, es de tropiezo para muchos y muchos se van a contaminar por nuestra costumbre, que decimos que sí, que está bien, que Dios está de acuerdo, sabiendo que Dios no está de acuerdo. Entonces muchos hermanos son contaminados porque nos ven a nosotros haciéndolo. Y puede ser que nosotros no somos maestros de una teología, pero cogemos una parte que como quiera no es voluntad de Dios. Ahora, vemos el primer renglón, espíritus engañadores. Dice que, por ejemplo, una actitud que se encuentra y que debemos tener presente, dice que hay personas que no siendo cristianas han empezado a hablar en lengua, pero eso es algo engañoso. Esa lengua no es de Dios. ¿Por qué? Porque los dones son para el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo no soy parte del cuerpo de Cristo, no puedo recibir el don de hablar en lengua. Entonces, esto es lo primero. También hay hermanos que se caen por el poder del Espíritu Santo
como sucedió con el profeta Ezequiel. Pero el problema es que el resultado no evidencia ni un cambio, ni una revelación particular, sino que es una manifestación física sin ningún resultado. Y eso es algo que nosotros debemos ver. Entonces no debemos darle crédito a todas las manifestaciones como si fueran de Dios, porque todas las manifestaciones espirituales no son de Dios, son permitidas por Dios, pero no son todas de Dios, porque el diablo también hace su parte, hace sus falsos milagros y hace sus falsas enseñanzas. También hay hermanos que se descontrolan y atribuyen el hecho del Espíritu Santo que lo ha tomado. Pero nosotros sabemos que las personas llenas del Espíritu Santo muestran orden, sí fervor y gana de hablar de las cosas de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y lo vemos en 1 Corintios 14, en Gálatas 5, 22, 23, 2 de Timoteo 1, 7. Y también, si uno va a ver el libro de Hechos, va a ver verdaderamente qué significa estar lleno del Espíritu Santo. No es estar sin control, porque el Señor dice, no solo que tiene que estar en control, sino que debe haber orden. Al final, nuestro comportamiento y la adopción de estas costumbres incitan al hermano a fornicar con espíritus engañosos que son demonios, porque o es Dios que te dirige o es el diablo, no hay otra cosa. Entonces, aún las manifestaciones espirituales no hay que tenerle temor, pero uno tiene que ver si está pegada a la palabra y el resultado que da. Con estos dos elementos nosotros podemos discernir si es algo de Dios, si no es algo de Dios. Si no es algo de Dios, nosotros debemos desecharlo. Por eso que dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que nosotros debemos no temerle a la manifestación, a los milagros y a todo lo que es sobrenatural, y que es sobrenatural porque es de Dios. Pero también, Señor, Dios permite que también el diablo pueda hacer cosas que para nosotros son sobrenaturales, y entonces debemos discernir la diferencia. Esta es la primera parte, después siguen los otros renglones.